En este video revisaremos la manera de cómo encontrar las coordenadas de un punto que divide a un segmento en una razón dada. La pauta nos señala lo siguiente: dados los puntos P de coordenadas x1, y1, el punto Q de coordenadas x2, y2 y el punto M, aquí de coordenadas x sub m, y sub m, que pertenece al segmento PQ. Concretamente, el punto M está entre P y Q, de modo tal que dicho punto divida al segmento PQ en una determinada razón que le hemos denotado como R, obviamente una razón positiva. Entonces queremos encontrar una manera de poder hallar las coordenadas del punto M, de dicho punto que divide al segmento PQ en una determinada razón. A ver, entendamos un poquito esta eh, pauta antes de poder revisar nuestra formulita. La idea es bastante elemental. Supuestas conocidas las coordenadas del punto P y las coordenadas del punto Q, ¿ok? Queremos hallar las coordenadas del punto M, por ejemplo, de modo tal que la distancia entre P y M sea exactamente la misma que entre M y Q. Es decir, que M sea el punto medio. Por ejemplo, sin saber exactamente la distancia o la longitud del segmento PQ, podríamos hallar las coordenadas del punto M, ¿ok? Por ejemplo, que divide al segmento PQ en dos segmentos de la misma longitud, es decir, que sea el punto medio. La formulita que vamos a ver en un momento nos va a permitir hallar dichas coordenadas. Pero no solamente la del punto medio, sino también, por ejemplo, si el punto M divide al segmento PQ en la razón de 4 es a 1. Es decir, la distancia de P hacia M es 4 veces la distancia de M hacia Q. En ese caso, la razón sería 4. ¿Okay? Pero no solamente razón entera, incluso puede ser hasta una razón racional. Digamos que el punto M divide al segmento PQ en la razón 4 es a 3. Es decir, la distancia de P hacia M es a la distancia de M hacia Q como 4 es a 3. Eso es lo que esta formulita nos va a permitir. ¿Está bien? Veamos, en efecto, cuál es la pauta. Recuerden que para poder aplicar la formulita debe tenerse de datos, o en todo caso conocidas, las coordenadas de los extremos del segmento. Es decir, el punto P y el punto Q deben conocerse exactamente. ¿Ok? Y entonces la formulita nos dice lo siguiente: x sub m, la abscisa del punto que divide, es igual a x sub 1 más la razón, R minúscula por x sub 2 dividido entre 1 más la razón. La ordenada del punto que divide, en este caso la ordenada del punto M, que aquí está denotada como y sub m, se va a calcular de forma muy parecida. Ordenada y sub 1 más R, la razón, por y sub 2, la otra ordenada, entre 1 más la razón. Esta formulita, o en esta formulita, tiene que ver mucho el orden en el cual yo tomo las coordenadas de los puntos. No es lo mismo decir x1 más la razón por x2 que decir x2 más la razón por x1 entre 1 más la razón. Si yo aplico la formulita de esa manera, estaría incurriendo en un error. Es decir, repito, en esta formulita importa mucho el orden en el cual se toman las coordenadas de los puntos. Para guiarnos, yo les doy la siguiente pauta. Cuando tomen la razón o cuando se dé la razón, identifiquen cuál es la manera en que ha sido indicada. Por ejemplo, para esta pauta teórica, la razón fue tomada distancia de P hacia M y luego la distancia de M hacia Q. Esa es la razón R. Distancia de P hacia M entre la distancia de M hacia Q. Esto me indica que el punto P, podríamos decir, es el punto inicial en nuestra razón. Distancia de P hacia M entre la distancia de M hacia Q. Y entonces, al momento de aplicar la formulita, yo debo tener en cuenta eso. Si la razón se tomó en este orden, PM, MQ, al momento de aplicar la formulita, también respetaré dicho orden. Sería para la abscisa, abscisa del punto inicial, abscisa del punto P, x sub 1, más la razón por la otra abscisa.
Lo voy a colocar de este color mejor para que se pueda diferenciar. Ahí está. Bueno, lo colocamos de azulito mejor. Y para la ordenada exactamente lo mismo. La fórmula es bastante parecida para la ordenada. Decimos, la ordenada del punto inicial. Si la razón fue tomada PM, MQ, el punto inicial es P, entonces en la formulita de la ordenada del punto M escribiré la ordenada de P, Y sub 1, más la otra ordenada, Y sub 2, multiplicada por la razón, entre 1 más la razón. En la fórmula de división de un segmento de una razón dada, importa mucho el orden en el cual yo aplique la fórmula. Recuerden, este orden tiene que ser el mismo en el que se ha tomado la razón. Veamos un ejemplo para poder poner en práctica esta idea. Veamos el ejemplo número 4, un ejemplo bastante clásico. Dice, halla las coordenadas del baricentro del triángulo ABC, donde se conocen las coordenadas de los tres vértices. El vértice A de coordenadas 7, 0, el vértice B de coordenadas menos 1, 6 y el vértice C de coordenadas 3, menos 3. Ya hemos representado aquí los tres vértices A, B y C en el plano cartesiano y en efecto hemos trazado el triángulo aquí en verde, el triángulo ABC. Debes recordar que el baricentro es el punto de concurrencia de las tres medianas. La mediana es una línea notable que se traza desde un vértice del triángulo hacia el punto medio del lado opuesto. Que para ubicar el baricentro es suficiente con trazar dos medianas. Aquí hemos trazado la mediana desde el vértice B, la mediana BN, ¿ok? Eso indicaría que N es punto medio del lado AC, y también hemos trazado la mediana desde el vértice C. Eso indicaría que M es el punto medio del lado AB. Aunque en realidad solamente nos va a ser útil el punto N, pero no está de más indicar. Recordar en todo caso, porque es un concepto previo, que la mediana es una línea notable que va desde el vértice del triángulo, uno de los vértices, hacia el punto medio del lado. Con dos medianas es suficiente, donde se cruzan, aquí el punto G, es el baricentro del triángulo ABC. Vamos a identificar ello y queremos encontrar sus coordenadas. Nos amparamos en la geometría clásica. Vamos a concentrarnos en la mediana BN. Recuerden de la geometría de toda la vida que el baricentro divide a la mediana en una determinada proporción. La distancia desde el vértice B hasta el baricentro es el doble de la distancia desde el baricentro hacia el extremo N de la mediana. Es decir, la distancia desde B hacia G es a la distancia desde G hacia N como 2 es a 1. Aquí lo hemos indicado 2 veces L, una vez L. Profesor, tenemos una fórmula para ese caso, cuando un punto divide un segmento o una razón dada. Así es. Para aplicar la formulita necesitamos las coordenadas de los extremos. Es decir, las coordenadas de B, ya las tenemos, y las coordenadas del punto N, que no las tenemos todavía. Entonces, el primer objetivo es hallar las coordenadas del punto N. Recordemos que N es el punto medio del lado AC. Y hay una fórmula bastante directa para el punto medio. Y dice lo siguiente. Simplemente es la semisuma, de las abscisas, semisuma de las coordenadas. Así muy concreto. N es punto medio de AC. Para hallar sus coordenadas, para la abscisa, sumamos las abscisas y lo dividimos entre 2. Tal como lo indica aquí la pauta. 7 más 13 entre 2. Y para hallar la ordenada del punto medio, también semisuma de ordenadas. Es decir, 0 menos 3 entre 2. ¿Ok? Y así tenemos las coordenadas del punto N, y con ello podemos ya, dando uso a la fórmula de división de un segmento o una razón dada, resolver nuestro problema. Recordemos, el baricentro, y esto es de la geometría de toda la vida, divide, vamos a indicar de rojo aquí, a la mediana en la proporción de 2 es a 1. Es decir, el punto G divide al segmento BN en la razón de 2 es a 1. Es más, la razón está siendo indicada como la distancia de B hacia G es a la distancia de G hacia N, por lo que el punto B es mi punto inicial.
Al momento de aplicar la formulita, comenzaré con las coordenadas del punto B. Dale. La abscisa del baricentro, x sub g, es abscisa del punto inicial, abscisa de B menos 1, más la razón que es 2, todo eso por la otra abscisa, la abscisa de n, que es 5, dividido entre 1 más la razón. Eso nos dará 3. Para la ordenada del baricentro y sub g, la misma pauta. Ordenada del punto inicial, ordenada de B, 6, más la razón, 2 por la otra ordenada, es decir, la ordenada del punto n, que es menos 3 medios, y todo eso dividido entre 1 más la razón. De esa manera tenemos que y sub g es la unidad, y con eso las coordenadas del baricentro. Finalmente, aunque aquí hemos demostrado las coordenadas del baricentro, lo hemos hecho en cálculo, hay una formulita bastante directa, no solamente para el baricentro, sino también para el punto medio. La del punto medio ya la hemos comentado, es simplemente la semisuma de las abscisas y la semisuma de las ordenadas, y en adelante, para las coordenadas del baricentro, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos los 3 vértices, para la abscisa del baricentro es la suma de las abscisas, x1 más x2 más x3 entre 3, y para la ordenada del baricentro es la suma de las ordenadas de los vértices entre 3. Si aplicamos esa formulita de manera directa, también podríamos llegar a exactamente esta respuesta. De esta manera, entonces, podemos aplicar la fórmula de división de un segmento en una razón dada.